En el vídeo de hoy vamos a hablar del caso Dani Olmo, un caso del que se ha hablado mucho en los últimos días. Vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué el Barça no puede inscribir a Dani Olmo? Para responder a esta pregunta y que se entienda de forma sencilla, vamos a tener que construir una línea de tiempo, desde la era Bartomeu y su dimisión hasta el día de hoy con el caso Dani Olmo. Pero antes explicaremos qué es el fair play financiero del que tanto se está hablando. El fair play financiero en el fútbol es una normativa por la cual en un club de fútbol la diferencia entre los gastos en fichajes y los ingresos que percibe no puede ser superior a 100 millones de euros. En otras palabras, si un club ingresa 500 millones de euros en fichajes, puede gastarse 600 millones de euros, generando unas pérdidas como máximo de 100 millones de euros. En definitiva, esta regla busca un equilibrio presupuestario y que los clubes no se endeuden en exceso, aunque también busca evitar injusticias de clubes que tienen ingresos muy altos y no relacionados con el fútbol. Es decir, esos clubes que perciben dinero de sus dueños directamente o de otras fuentes de forma indirecta y que podrían fichar sin límite, provocando un desequilibrio en las competiciones. Una vez explicado esto, podemos empezar. Como ya he dicho antes, vamos a empezar por la gestión de Bartomeu, en concreto con la venta de Neymar. El PSG fichó en el año 2017 al jugador Neymar por 222 millones de euros. El Barça ingresó una cifra brutal y se quedó sin un muy buen jugador, así que tuvo que salir a fichar. La junta de Bartomeu no tomó muy buenas decisiones y con ese dinero ficharon a Dembélé por 135 millones de euros, a Coutinho por unos 160 millones de euros y a Griezmann por unos 120 millones de euros. Como ya podéis ver, los tres fichajes suman 415 millones de euros, casi el doble de lo recibido por Neymar. Es decir, que había un desequilibrio entre los fichajes y las ventas. Sigamos. Bartomeu dimitió en el año 2020, ante una posible moción de censura. Se celebraron elecciones y las ganó Joan Laporta. La junta de Joan Laporta tuvo que tomar una muy difícil decisión: asumir todas las pérdidas de la era Bartomeu de golpe o dilatarlas en el tiempo. Eligieron la primera opción: asumir todas las pérdidas de golpe, 481 millones de euros en pérdidas que provenían de la Junta de Bartomeu. La Junta de Joan Laporta creía que si activaban las famosas palancas podrían compensar todas esas pérdidas. Pero no fue así, ya que ingresaron unos 267 millones de euros. Es decir, se quedaron en números rojos. Al estar en negativo, la liga pone ciertas restricciones, como por ejemplo la regla 1.3. La regla 1.3 significa que por cada 3 millones de euros de salario que el Barça libere, puede inscribir 1 millón de euros. Es decir, si el Barça vende a un jugador que cobra 3 millones de euros al año, puede fichar a otro que cobre 1 millón de euros al año. Sigamos. Ya tenemos gran parte del puzzle completado. Vamos a recapitular un poco. Empezamos con la gestión de Bartomeu, que dejó unas pérdidas de 481 millones de euros. Joan Laporta ganó las elecciones y decidió asumir todas esas pérdidas en un solo año. Las palancas no pudieron compensar esas pérdidas y el Barça se quedó en números rojos, con lo que a partir de ese momento están sujetos a la regla 1.3. Y llegamos al caso Dani Olmo. El Barça fichó a Dani Olmo por 55 millones de euros, pero no lo podía inscribir por la regla 1.3. Para inscribirlo, el Barça quería activar más palancas, como renovar el contrato con Nike. Sin embargo, esto no salió bien, ya que Nike no estaba muy receptiva. Otra opción era vender a algún jugador por una gran cantidad de dinero, pero esto tampoco salió bien.
Araujo, que es el que estaba en la rampa de salida, se lesionó y se frustró la venta. El Barça también quería vender a Frenkie de Jong, pero este jugador no quiere irse y quiere quedarse en Barcelona. Al Barça se le acababan las opciones y ocurrió un milagro. Christensen, lamentablemente, se lesionó y esto permitió inscribir a Dani Olmo. La regla 1.3 no aplica si se lesiona un jugador durante mucho tiempo. En este caso, Christensen iba a estar de baja más de 4 meses, así que el Barça podía inscribir de forma temporal a Dani Olmo. Pero ha llegado el mercado invernal y Christensen vuelve a estar de alta, por lo que la liga ha tenido que borrar a Dani Olmo de la plantilla del Barça porque no tienen sitio suficiente en su masa salarial y tienen que inscribir a Christensen, que ya formaba parte de la plantilla. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa si el Barça no consigue inscribir a Dani Olmo? Pues esto sería devastador. Como ya hemos dicho antes, el fichaje costó unos 55 millones de euros. Si el Barça pierde a este jugador, incurriría en unas pérdidas inmediatas de 55 millones de euros, lo que agravaría todavía más su situación financiera. Pero no solo eso, sino que el jugador tiene derecho a reclamar toda su ficha hasta 2030. Es decir, puede reclamar otros 50 millones de euros. A todo lo comentado anteriormente, le sumaríamos los 55 millones de euros del fichaje y le sumaríamos los 50 millones del salario pendiente. Y todo esto se sumarían a las pérdidas que impiden al Barça estar bajo la regla 1-1. Es decir, tendría todavía más problemas para fichar e inscribir a nuevos jugadores. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Qué opináis? ¿Creéis que el Barça va a poder inscribir a Dani Olmo? ¿Os gustaría ver más vídeos como este? Dejádmelo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!